sus etapas, sus marchas y contramarchas, sus avances y retrocesos, ¿no? Pero el diálogo requiere de ambas partes, además de mucha sabiduría y paciencia, mucha responsabilidad. El diálogo, la gente tiene una gran expectativa sobre el diálogo nacional. La gente aspira que el diálogo se convierta en un instrumento de paz, pero también requiere del diálogo concreciones, resultados, diálogo sincero, concreto, y en ese sentido han habido algunos planteamientos que se hicieron inicialmente en las comisiones que derivaron de las plenarias, de las dos plenarias que se cumplieron. Y hay algunos cumplimientos que todavía están pendientes. La Mesa de la Unidad, por ejemplo, la liberación de los presos de conciencia, de muchos. Hay una lista de más de 120 detenidos, de los cuales ha habido una escasa respuesta del gobierno nacional. ¿Para usted son o no son presos políticos esas personas, gobernador? Son presos de conciencia, son prácticamente personas que han tenido criterios políticos enfrentados a los criterios del gobierno nacional y en tal sentido han sido perseguidos. Y no estamos hablando solamente de los presos políticos, estamos hablando también de las personas que están en el exilio. ¿Cuántos venezolanos no están en el exilio simplemente por tener una visión distinta al gobierno? Ahora, pero realmente este fue un tema, gobernador, y perdona que vamos a hacer varias precisiones porque el tiempo luego se nos pasa volando, pero realmente este punto, usted ha estado en las últimas conversaciones que se hicieron en las dos plenarias. Ok, ahí se habló o no se habló del tema de los presos políticos en la reunión con el gobierno y los mediadores. Pero perdón, si hay una comisión, una sola comisión exclusivamente para abordar el problema de los presos políticos. Claro, pero es que luego salieron dirigentes como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, diciendo que la Mesa de la Unidad nunca planteó ni el tema electoral ni el tema de los presos políticos en esa reunión. Es falso. El tema electoral se planteó en la primera plenaria, incluso se habló de 5 posibilidades electorales. Una de ellas es la elección de Amazonas, una vez resuelto el problema que se plantea de desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Y las elecciones regionales y las elecciones municipales, y también se planteó la posibilidad de una elección presidencial adelantada. La elección presidencial adelantada, que ha sido negada por el Ejecutivo Nacional y por el gobierno y su partido. No, dicen además que viola la Constitución. Pero es perfectamente posible en el marco de un acuerdo político a través de una enmienda constitucional, y eso es perfectamente posible. Lo que nosotros hemos sostenido es que esa salida electoral, más allá de otras salidas necesarias que tienen que ver con lo económico y lo social, es perfectamente posible cuando hay voluntad política, sin que en esas circunstancias de gravedad que pudieran ocurrir en Venezuela, sobre una situación que ya vemos cómo está el clima en materia económica, bueno, nos lleva a una situación de inestabilidad social de calle, inestabilidad política, que nos obliga entonces a tomar esas decisiones. Ahora, gobernador, usted suscribió el comunicado, este comunicado que envió la Mesa de la Unidad Democrática el 1 de diciembre, bueno, del 30 de noviembre y el 1 de diciembre se hizo público, donde entre otras cosas aseguran que si el régimen no cumple, así lo titula la Mesa de la Unidad, si el régimen no cumple, la Mesa de la Unidad no asistirá al diálogo el 6 de diciembre. Aquí en este comunicado alegan que la oposición cumplió nuevamente con la desincorporación permanente, así lo destaca en su comunicado, de los diputados por el Estado Amazonas, Nirma Guarulla, Julio Igarza y Rommel Guzamana, pero aseguran que el gobierno nacional no ha venido dándole cumplimiento a los otros acuerdos, como por ejemplo el reconocimiento al Parlamento Nacional a sus decisiones, etcétera, etcétera, lo del canal humanitario, la liberación de los llamados presos políticos. ¿Usted suscribe este acuerdo de la Mesa de la Unidad en el cual no se sentarán mañana en esta reunión del diálogo? La Mesa de la Unidad ha planteado escenarios y ha exigido cumplimiento a los acuerdos que se han planteado en las diferentes comisiones y fueron materia de la plenaria, de la segunda plenaria de diálogo que se realizó aquí en Caracas. Ahora, ¿qué hemos sostenido nosotros desde Avanzada Progresista? Que el diálogo, complejo como es, difícil como es, el diálogo no es cuestión de hoy para mañana, es un diálogo que requiere tiempo, que requiere paciencia, pero también requiere mucha sabiduría, que requiere además de que ambas partes tengan voluntad de ceder en sus posiciones para lograr los equilibrios que espera el país. Nosotros hemos dicho que el diálogo no excluye la posibilidad de que nosotros también ejerzamos presión de calle,
que creo que fue un error en este caso de la Unidad Democrática, abandonar la calle para abordar exclusivamente el diálogo cuando ambas cosas han podido desarrollarse de manera mancomunada. Uno puede estar en la mesa de diálogo, cosa que nosotros sostenemos es necesario para el país, porque el camino después del diálogo, ¿cuál es? Que alguien me diga cuál es el camino que vamos a hacer si se para la mesa de la unidad o se para el gobierno de la mesa de diálogo, ¿qué viene después? ¿Cuál es el planteamiento que se le va a hacer al día siguiente al país? La calle, pero sin ninguna posibilidad de un entendimiento, más que un entendimiento, de un acuerdo político, claro, en fin de cuentas, para buscar una transición en el país que nos permita un gobierno de unidad nacional. Así lo hemos planteado. Hay sectores políticos en Venezuela, gobernador, que están esperando de esa mesa de diálogo algunos resultados tangibles y concretos. Claro, por ejemplo, recientemente se dijo o se habló en esos comunicados que una de las solicitudes era destrabar el juego institucional con la Asamblea Nacional y pedían desde el gobierno la desincorporación de los diputados del Estado Amazonas. Esto ocurrió, el Parlamento notificó oficialmente al TCJ sobre esta desincorporación, perdone solo para precisarle el punto. Y esta semana, finalizando esta semana pasada, vimos cómo el sector oficialista fue al TCJ a pedirle a la Sala Constitucional que designen en la Sala Constitucional a los rectores del Consejo Nacional Electoral, porque ellos alegan todavía desacato de la Asamblea Nacional. ¿No es esto una dicotomía respecto de lo que se ha venido dando en el propio Parlamento? Claro, hay encuentros y desencuentros en el diálogo. Uno es que el gobierno plantea algunas formalidades en el proceso de desincorporación de los diputados de Amazonas. Lo está planteando el gobierno. Del lado de la Mesa de la Unidad Democrática, nosotros hemos planteado, bueno, que lo que se prometió, lo que se acordó en las comisiones, en la liberación, hacer una lista que nosotros estimamos debería ser pública, esa lista sin ningún complejo, que esa lista no debe tener prioridades sobre otras, una lista que se le exige al gobierno nacional y deberían ser los 120 o 130 privados de libertad. Asimismo, nosotros hemos planteado la necesidad de que se incorpore también en el debate, en la discusión, el caso de los exilados, el caso Ramón Martínez, el caso Eduardo Lápiz, el caso del propio Gato Briceño, etcétera. Y además de esto, algo que tiene que ser materia prioritaria para los venezolanos es el canal humanitario, que también fue materia de la mesa de diálogo. ¿Cómo lograr que a Venezuela ingrese no solamente medicamentos, sino también alimentos? Dejando de lado los complejos ideológicos del gobierno, de que eso puede ser una muestra de debilidad. Ya vimos lo que ocurrió con Mercosur. Eso nos coloca en una situación bastante delicada, porque eso genera, sin duda alguna, genera debilidad en el marco del intercambio comercial con países que son perfectamente aliados de Venezuela. Ahora, gobernador, fíjese que el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo referencia al estatus en el cual se puede encontrar el diálogo y, ojo, denunció el presidente Maduro que aparentemente se intenta implosionar con la complicidad de uno de los mediadores el diálogo en Venezuela. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo el primer mandatario venezolano. Porque yo quiero acordarle al mundo entero, Venezuela es un país libre, soberano, independiente. Venezuela no es un país que está intervenido, ni tutoriado, ni va a ser gobernado por nadie en este mundo, llámese como se llame. Nadie va a venir a gobernar a Venezuela y a imponernos sus políticas y sus visiones, nadie. Los participantes en el diálogo son invitados del gobierno soberano como participantes y acompañantes en pleno respeto a la soberanía del país, como ha sido hasta ahora. Hay maniobras para implosionar la mesa de diálogo con la complicidad de uno de los factores acompañantes que invitamos al diálogo. Tengo las pruebas en mi mano, las tengo. Están tratando de implosionar la mesa, la derecha que ha decidido irse al golpe de Estado otra vez en diciembre, imagínense ustedes.
Esto fue parte de lo que denunció el presidente de la República recientemente. ¿A qué se está refiriendo el presidente? ¿Quién quiere implosionar la mesa y cuál sería ese agente cómplice entre los mediadores? Porque los mediadores son el Vaticano, la UNASUR y los expresidentes. ¿Quién de ellos, según el presidente de la República, podría estar siendo cómplice de una implosión o una presunta implosión? Yo creo que quien quiere implosionar la mesa de diálogo, no hay ninguna duda, es el hambre, la desesperación de la gente en la calle. Ahí es donde el presidente tiene que poner la atención y ahí es donde debe ser muy prepotente y arrogante, porque si algo le ha hecho mucho daño al país son esas actitudes. Fíjate, el tema Mercosur ha podido ser manejado con más prestancia, con más diplomacia y no con la arrogancia, la prepotencia y la confrontación con la que se abordó. ¿Quiénes son los afectados con el tema Mercosur? Nosotros los venezolanos, los consumidores y nuestros connacionales que están en todos esos países. ¿Qué está ocurriendo ahorita con esta especie de pánico financiero en el país? ¿Qué está ocurriendo con este nuevo cono monetario y esto que de repente un billete de 100 ahora tienes billetes de 20.000? Eso no es una demostración del fracaso de la política económica del gobierno. Por Dios, no se requiere que nosotros le bajemos un poco el volumen al discurso, el tono al discurso, para ver cómo logramos de verdad verdaderos acuerdos. Pero si tenemos este tipo de actitudes y por otro lado, entonces también el elemento de la confrontación está presente, ¿qué es lo que estamos alentando de calle? ¿Qué viene en enero? Frente a esta situación inflacionaria que prácticamente ha erosionado el salario del trabajador y las expectativas de la gente en la calle es la resolución de sus problemas, pero no ve salidas concretas a eso. Gobernador, a mí me gustaría saber, porque siendo usted parte activa por parte de la oposición en estas mesas de diálogo, lo fue en las dos primeras reuniones, hay rumores de que aparentemente se envió una carta desde el Vaticano donde hacen demandas, es la palabra que aparentemente se usa de forma textual, se le hacen demandas al gobierno nacional. ¿Tiene usted conocimiento de esta carta? ¿Es real? ¿Existe? ¿O es solo un rumor? No, yo no tengo conocimiento de la carta. Si lo tuviera, te lo dijera aquí. Porque si algo también hemos exigido en la Mesa de la Unidad Democrática de manera reiterada, es hablarle con la verdad a la gente. Si esa carta yo la tuviera en la mano, te lo aseguro, lo mostraría acá. Porque una cosa que también ha hecho mucho daño es eso de generar expectativas que a posteriori se convierten en grandes frustraciones. Hay cosas que se dicen algunas veces adentro y entonces afuera se dicen otras. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, como por ejemplo el hecho de que fue abordado, yo se lo dije en su oportunidad, incluso al propio Cari. Le dije, mira, en el comunicado que se planteó allí, el documento inicial, creo que hay algunas definiciones en el documento que no están acordes con lo que han sido las posturas de la Mesa de la Unidad Democrática. El primer documento que leyó en conjunto con Jorge Rodríguez. Después en el otro documento se hablaba del tema, se hacía mucho énfasis en la consulta referendaria, una vez más, y se hacía énfasis en la elección general. Y decía, hablemosle claro a la gente, hablemosle con la verdad a la gente. O sea, a la gente hay que hablarle con la verdad al pueblo, porque se siguen esto, y esto que de las marchas y las contramarchas existen a lo interno de la mesa de diálogo, es lógico que exista, porque el diálogo no es fácil, es muy complicado, pero de allí hacia afuera nosotros tenemos que darle la cara al país y hablarle con la verdad. Es decir, ¿diría usted que la Mesa de la Unidad ha engañado en algunas de sus partes a la población? No estoy diciendo eso, porque una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es lo que tú estás planteando. Simplemente, si en la mesa de diálogo se plantea como tema prioritario el caso o la situación económica del país, la apertura del corredor humanitario, se plantea el tema de los presos políticos, se plantea el tema del reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional, en efecto se planteó en la primera plenaria todo el tema electoral, incluso se habló de la elección presidencial adelantada, se habló de la elección general, se habló de la elección de los diputados de Amazonas, o sea, de la repetición de la elección, y se habló de las elecciones regionales y las elecciones municipales. Pero en la segunda plenaria ese no fue el énfasis, en la elección general presidencial ni la elección adelantada de la presidencia de la República. Se hizo énfasis en el tema de los privados de libertad, se hizo énfasis en el tema de la economía, etcétera. Ahora, lo que yo digo, no, sin ánimos de generar más que contradicciones, de generar más diferencias, pero es la verdad.
O sea, tú me preguntas por un documento del Vaticano y yo te digo, si el documento existiera y Henry Falcón lo tuviera en la mano, yo muestro el documento. Lo que no podemos es seguir, repito, seguir generando un estado de incertidumbre y planteando soluciones. Bueno, mañana vamos a Miraflores, pasado mañana no vamos. Vamos a dialogar. No, ya no dialogamos. Yo digo que si dialogan que aquellos, no, hablen con la verdad. Claro, porque entonces para hablar con la verdad, gobernador, y tenemos que ir brevemente a la pausa, habría que hablar también de cómo está la situación a lo interno de la Mesa de la Unidad. Por ejemplo, usted se ha referido en 2 oportunidades a los privados de libertad y en la Mesa de la Unidad hubo un gran problema con Carlos Ocariz por utilizar precisamente ese término y no el de presos políticos. No, que es el discurso que maneja la Mesa de la Unidad. Fíjate, perdón, nosotros hablamos de presos de conciencia y hablamos de presos políticos, pero son privados de libertad, sin duda alguna. Y para el regreso de la pausa, gobernador, ¿va a estar o no va a estar Henry Falcón en la reunión de mañana en caso de que se dé? ¿Y qué pasó con ese tema de rotar la representación de los gobernadores? Si ello generó alguna fricción con los gobernadores Liborio Guarulla y el gobernador Enrique Capriles, me lo responde por favor al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página.